¡Gratis! ¡Gratis! ¿A quién le gusta todo gratis? ¡Gratis! Pongan gratis en los comentarios. El que ponga gratis intento fijarle y le llenáis de like. ¡Gratis! Damas y caballeros, como cada año, Hoyoverse en el rito de las linternas nos trae un 4 estrellas gratis de Liyue a elección. Esto no solo implica estos 4 estrellas, implica sus constelaciones, es decir, los 11 personajes por 6, 66 posibilidades de elección que realmente hacen que el conocimiento en Genshin Impact y la decisión correcta sean de suma importancia. Así que, señores, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar el vídeo y el canal, dejar vuestros puntitos del hype, recordad que tenéis 2 bendiciones lunares solo por apoyar el canal de forma free to play, que tenéis el pedazo de sorteo de Columbina, así que ir a participar y a ganar más tickets para tener más posibilidades, o recordar que podéis apoyar el canal también para ganar tickets hasta un límite para que los free to play tengan también su parte de ventaja y tengan las cosas muy justas, que es importante. Que aprovechéis si estáis comiendo, gracias por apoyar la web, recordar también apoyar la web del canal, pues que habéis roto 2.0, no es broma, los servers otra vez, muchas gracias, fue por el tema del sorteo, que parte de las cosas que podéis ayudar para ganar tickets es ir a la web y apoyar la web de forma free to play, no solo apoyar, sino disfrutar de ella, porque es increíble y mucha gente está muy enganchada a la web, a cómo mejorar sus cuentas y a aprender de todo lo que os traigo ahí. Que aprovechéis si estáis comiendo, como decía, gracias por estar un día más y vamos con qué 4 estrellas o constelación gratis elegir en el rito de la linterna. Pues bien, lo primero es que queda bastante, así que dentro de cuando se vaya a elegir refrescaré el vídeo. Pero seguramente muchos ya queréis haceros expectativas con vuestra cuenta para saber qué vais a elegir. Así que os adelanto, descartamos rápidamente a Xinjiang, a Yunjin, a Chongyun. ¿Habéis visto qué rápido se hace el vídeo? Porque básicamente a día de hoy son personajes que literalmente no hacen nada. Xinjiang es una especie de nuker sub DPS físico, pero de elemento piro que pone un escudo totalmente irregular, que el golpe de la ulti que nukea es físico, pero que al meter piro realmente rompería cadenas de superconductor para jugar equipos físicos o casualmente los equipos físicos están súper fuera del meta. Xinjiang es el personaje no solo que menos encaja en el juego, sino el más desplazado. Hoyoverse, además, según el color de piel de los personajes, tiende también a desplazarlos. Cuando más blancos como Flins... no, mentira. Así que nada, señores, la pobre Xinjiang no tiene nada que aportar. Sus constelaciones, si queréis saber, tiene una C4 que reduce resistencias físicas, una C6 que le da 100% de probabilidad en el golpe físico de la ulti para que solo busquéis daño crítico y ataque, porque la ulti escala con ataque y no con defensa, pero luego los golpes y el escudo escalan con defensa o algo así. Rarísima la Xinjiang, no le hagáis caso. Xinjiang descartada. Yunjin, descartada. Lo único bueno que tiene es una C6 que suma 18% más de velocidad de ataque. Sabéis que Yunjin da un bono de ataques normales en proporción a su defensa, pero está en todos los aspectos totalmente desplazada y es infinitamente peor que Candace en todos los buffos posibles, ataques normales que pueda llegar a dar, incluso en el elemento. Así que Yunjin igual tiene una C6 decente, pero Yunjin y Xinjiang descartadas. Nos quedan 9 personajes. Chongyun también está muy descartado, no hace nada, .jpg. Tenía 2 grandes virtudes, que era que imbuía o imbuye a los personajes en campo de crío. Spoiler, esto no se hace a día de hoy, no sirve para nada. Y 2, tiene una cosa muy curiosa que no se ha repetido en Genshin, y es que reduce los cooldowns, si no recuerdo más, la C1 o la C2 del equipo, de la habilidad elemental y la ulti del equipo. Y esto podría llegar a sorprender, pero... no sirve para nada, no es bueno en ningún equipo a día de hoy, no buffa, beneficia ni aporta a alguna combinación real que se use, así que Chongyun descartado. La ulti, la C6 de Chongyun hace que la ulti tenga un hit más para hacer más daño cuando nukea, puede derretir todos los golpes al mismo tiempo y hacer buen daño, pero no como nada que ya exista. Ningguang. También os diré que está descartada, tranquilos, que ahora entramos en profundidad con los personajes que realmente se importan, que casualmente los han colocado a la izquierda a partir de Shinkyu hacia la izquierda, pero Ningguang es otra sumamente descartada. Tiene una C4 que es una especie de sacrificio pero en constelación, es decir, resetea su habilidad elemental para que puedas volver a colocar la pantalla, dado que con la ulti rompes la pantalla, y la C6 sabéis que hace un cargado donde los Hades que has ido spawneando, invocando durante tu rotación, los puedes lanzar con un cargado para que el combo sea una especie de combo nukeado de elemental, ulti, elemental cargado, y haces un daño bastante grande porque la ulti rompe la pantalla para hacer fragmentos y hacer más daño. Y bueno, los main Ningguang sabrán de lo que hablo, más ella, como es un DPS geo, sigue siendo peor que Noel, peor que Ito, peor que Navia, peor que Zibai, que viene ahora. Se habla en el futuro de Sandrone, a saber qué va a pasar con Sandrone, así que
Ningguang, lo siento mucho, es ahora mismo literalmente la versión como más 4 estrellas de Zibai, porque Zibai es como igual a nivel diseño. Así que Ningguang descartada, no os recomiendo ni para nada que os volváis locos. Sé que muchas veces es la de, me gusta este personaje, por suerte y tantos años de Genshin Impact nos permite tener ya el conocimiento suficiente y el análisis y las pruebas de los personajes después de tanto tiempo para decir que esto no vale. Es decir, esto no os preocupéis, no lo saquéis, no perdáis el tiempo ni la oportunidad de cosas mucho más importantes y este personaje no te va a aportar nada. Luego, teniendo en cuenta lo que he dicho de que hacia la izquierda son útiles y hacia la derecha no tanto, os explico. Yao Yao sí es interesante y sus constelaciones son muy básicas de un 4 estrellas a nivel de más recarga de energía, más curación y más aplicación de dendro. Literalmente la C4, si no recuerdo mal, es más energía para que tenga ulti como la mayoría de 4 estrellas últimamente, y la C6 es más multi-hits que curan para tener más healing para equipos de Bloom y cosas así, o para algún equipo con Furina, para las cargas de Furina, aunque Yao Yao nunca tuvo overhealing como otros personajes, y hits extra con el super rábano que se llama, que diréis, Phil, ¿te sabes todas las constelaciones? ¿A pesar de que personajes no se usan? Pues por desgracia sí, igual que la gente que sabe todos los Pokémon, pues igual. Spoiler, me sé la gran mayoría a nivel competitivo también. Pues la C6 de Yao Yao lo que hace es tirar más multi-hits, tanto que hacen daño dendro, pero sobre todo no daño, sino aplicación elemental para mejorar los equipos donde está, que principalmente son los equipos de Bloom con Nilou, los puros, los antiguos, no los de Bloom Lunar nuevos de Nefer, también se puede jugar con Nefer. Y eso, más curación y más multi-hits para aplicar más dendro. No es por daño, es por utilidad. No es extremadamente importante, no os volváis locos porque estáis en Yao Yao. Y de la derecha vamos a dejar a Yanfei para el último. Yanfei no está mal, os dije además en la tier list de 4 estrellas que está por aquí, si no lo habéis visto, os recomiendo ir a verla cuando acabe este vídeo, que como carry sí es un carry muy poderoso para ser de 4 estrellas, que tiene dos grandes problemas. Problema número 1. Genshin está lleno de carries piro, y pues ya sabéis, Mavuika, Arlequino, el propio Gaming, que es un carry 4 estrellas, mejor que ella, que está aquí en esta selección gratis, y bueno, carries piro impact, ¿no? El segundo problema es que incluso habiendo carries que anteriormente estaban por detrás de Yanfei, Klee, ahora han bufado a Klee. Ahora Klee está cerca o podría en ciertas situaciones técnicas con constelaciones superar a Arlequino, sí, tal como lo estáis oyendo. ¿Qué ocurre? Que eso afecta directamente a Yanfei de todas las maneras, con lo cual Yanfei con la C4 te da un escudo para que ella tenga más supervivencia, como ser un carry, una especie de torreta inmóvil que tira, ya sabéis, los cargados, y la C6 hace que puedas recoger la mayoría de sellos, te da un sello gratis y hace que el cargado tenga full 0% coste de aguante, con lo cual no gastas aguante con los sellos totales que necesitas en cada cargado, es decir, y te da más daño por cada sello en cada cargado, ya sabéis Yanfei cómo funciona, con lo cual la C6 es extremadamente útil y la C4 también, pero carries piro impact, incluido el propio Gaming que está aquí, así que Yanfei a día de hoy no merecería mucho la pena volverse loco por ella. Y ahora entramos, he intentado resumir a los que sí están extremadamente rotos. Disclaimer importante: de estos 5 personajes que son los 4 estrellas bastante poderosos, y os recomiendo ir a ver la tier list de 4 estrellas para aprender sobre ellos, hay algunos que literalmente ya no es que sean malos, es que lo hacen muy bien, pero con el tiempo y 5 años han salido personajes que lo hacen mejor. Entonces hay un punto en el que terminas por no usarlos. En mi caso, como ejemplo, en la cuenta principal Xiangling ya está desequipada porque no he vuelto a usarla. Porque fuera del campo utilizo a Mavuika y a Durin y al viajero Piro, de hecho. Y no he vuelto a jugar a Xiangling, la desequipé, y Shinkyu más de lo mismo, uso Yelan, uso Furina, uso Aino para los equipos de Notcry y usaré Columbina. Tengo 4 off-fielders fuera del campo, con lo cual he terminado por no usar a Shinkyu porque hace prácticamente un año que no lo uso para nada más que para una situación específica donde igual me hace un poco de falta de forma descontextualizada totalmente. Esto no significa que sean malos, significa que hay personajes que lo hacen mejor, con lo cual en cuentas más late realmente os puede pasar algo similar, pero en cuentas early, mid o con menos personajes están rotos y siguen siendo los mejores 4 estrellas. Este punto es un punto positivo. ¿Por qué? Porque significa balance. Significa que por fin estos 4 estrellas son 4 estrellas, porque durante muchos años fueron 5 estrellas mejores que muchos 5 estrellas. Ahora sí, de los 5, los 2 que diría que igual os podéis volver menos locos son Beidou. Beidou a día de hoy, como os acabo de explicar, no solo se enfrenta a los 5 estrellas electro fuera del campo con competidores tan fuertes como Cookie para Hyperbloom, como Inefa, que es una mezcla de todos los electros poderosos del juego y puede hacer literalmente todo, o incluso Fischl, que es solo un 4 estrellas, sino que la forma de funcionar del electro nunca benefició del todo a lo que hace Beidou, a pesar de que Beidou es prácticamente una Shinkyu, pero de electro.
Entonces Beidou, aunque siempre se la infló mucho y siempre se la sobrevaloró, en mi opinión siempre fue sobrevalorada, realmente hoy ya no aporta tanto a pesar de ser un poquito mejor que todos los otros 4 estrellas. Constelaciones importantes de Beidou, aunque no recomendaría sacarla, ahora explico por qué sí recomendaría los otros 4 personajes restantes. La C2 es la más rota de Beidou y cada vez que golpeas a un enemigo salta el mismo dragón rebotando entre 2 enemigos más, con lo cual haces más daño y aplicas más cantidad de electro. Y luego la C6 lo que hace es bajar la resistencia electro para que haga más daño la propia Beidou, que es interesante, pero es un 15% que a día de hoy no es nada en comparación a las bajadas de resistencias de During más Chevreuse, que es como un 70 y muchísimo por ciento, o de Scoffy 55% más alguna cosa extra que sigue siendo una salvajada comparado con un 15%. Con lo cual Beidou ha envejecido un poco mal. Hay una C4 ahí que mucha gente suele preguntarme, que es para una especie de Beidou carry extraña, es para cuando Beidou se juega en campo, con lo cual ni siquiera, porque Beidou no es carry, así que Beidou, dentro de los que son mejores, más o menos descartada. Luego, Lan Zhan. Lan Zhan es extremadamente buena y lo diré siempre. El único problema de Lan Zhan es que el rol que hace ya está extremadamente cubierto. Es decir, tenemos a Kazuha, tenemos a Sakarosa, que ahora es más fuerte que nunca, y aunque os parezca extraño, tenemos a Xilonen, que literalmente la función de Xilonen, aunque es Geo, la función de Xilonen es la de ser Anemo. Xilonen es una especie de Anemo encerrada en el cuerpo de una momia latina Geo, es la verdad. ¿Qué significa? Que aunque Lan Zhan sea espectacularmente poderosa, vamos a utilizar en todos los casos a Kazuha, a Sakarosa o a Xilonen, porque es un personaje que baja resistencias y bufa a todo el equipo de diversas formas. Es el resumen y es la función de los Anemos. ¿Qué hace Lan Zhan y por qué diría que sí que sería un personaje que igual podéis conseguir a C0? Lo que hace es ponerte un escudo que con la C2, que es interesante, se vuelve ese escudo prácticamente invulnerable porque se va a ir recasteando. La C6 de Lan Zhan lo que hace es darte 2 habilidades elementales para que sea una hiperbatería porque generas mucha más energía y ya de base genera muy bien. Y la C4, que es menos importante, da un poco de maestría a todo el equipo para las reacciones. Lo bueno de Lan Zhan es que, a pesar de lo que acabo de explicar del escudo, la hiperbatería, es que con la ulti junta y junta bien, no constantemente, pero sí decente a enemigos pequeños, al igual que Kazuha, por ejemplo, en un área muy grande. Ella es catalizador, con lo cual puede llevar cazador de dragones, y al ser Anemo activa el set de sombra verde, con lo cual Lan Zhan es espectacularmente poderosa, teniendo en cuenta que encima es un escudo muy poderoso y es hiper batería para que el equipo tenga perma ulti. ¿Qué ocurre? Por lo que he dicho, que muchos equipos, sobre todo en Flints y en Mualani, dentro del top 10 se usa Sakarosa, en otros equipos como el Nibilet Monohidro se utiliza a Kazuha, y en el resto de equipos donde quieres bajar resistencias y demás se utiliza a Xilonen. Entonces Lan Zhan está ahí un poco como desplazadilla, pero es muy poderosa para ser de 4 estrellas. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes, y luego el resto 75, 80 ahorráis un montón. El pack de All In Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los por 2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150, y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5, y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. Ya está. Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. Feliz Navidad, señores. Un besito en esas patas. Y luego Gaming, Xiangling y Xingqiu. Gaming es increíble, habéis visto infinitos gameplays donde se baja la dificultad 6 de la conflagración Estigia con equipos de full 4 estrellas. Ha dejado de ser el mejor carry 4 estrellas a ser el segundo mejor carry 4 estrellas, porque por los bufos ahora Razor es el mejor carry 4 estrellas de Genshin Impact. ¿Quién se pudo llegar a esperar esto? Es una salvajada, pero es la realidad. Eso no lo hace peor y sigue teniendo uno de los mejores junto con Razor de los equipos full 4 estrellas del Gaming derretidos. Las constelaciones de Gaming son que la C4 le da más energía, sorpresa, y la C6 es la más rota de Gaming. 20 de probabilidad, 40 de daño crítico en los descendentes de su habilidad elemental. En los descendentes de mandoble normales que habilitas con el salto de Xiangyun, no. Pero en los nuevos equipos de derretidos con Citlali solo quieres golpear con la elemental, porque si no quitas la imbuición de crío para derretir y hacer por 2. Entonces realmente funciona y está increíble. Gaming es poderoso, pero os diría el único pero, que es
hay ya muchos carries Piro de 5 estrellas. Seguramente a la que tenéis Mabuika y Arlequino ya vais sobrados. Gaming sería más como una especie de capricho en el sentido de mi cuenta está bien, me sobran recursos, quiero hacer un equipo nuevo y divertirme con él, ahora sí voy a dedicarme a armar un Gaming. Pero como prioridad, teniendo en cuenta pues la cantidad de personajes, la escasez de protogemas y todos los factores sobre los recursos que ya conocéis, no sería lo más inteligente, pero es uno de los 3 mejores 4 estrellas de este banner. Y acabamos por Xiangling y Xingqiu, que os he dicho que casualmente son los que tengo desequipados a día de hoy, pero son los más poderosos del banner. Xiangling, si no tenéis a During y a Mabuika, o no tenéis a During y vuestra Mabuika es DPS, Xiangling es el 4 estrellas aplicador y vaporizador de Piro por excelencia. Para el Raiden National, los más antiguos, aunque prácticamente ya no se juega el Raiden National, sigue siendo el best in slot y es un equipo sólido, interesante, potente y fácil con un solo 5 estrellas que ha salido hace mucho de los 10 mejores equipos del juego, pero seguimos llevándolo en nuestros corazones los jugadores de Genshin, pero sobre todo para los equipos de Varesa, cuando Mabuika es DPS en otro equipo, para los equipos de Kinich, para los equipos de Mualani, para los equipos donde quieras un Piro fuera del campo, es decir, los que la mayoría jugamos During, los que lo sacamos a día de hoy. Xiangling sigue siendo increíble. La C4 de Xiangling es la que hace que tu ulti, en vez de 10 de aplicación, 20 de cooldown, sean 14 de aplicación, 20 de cooldown. Sigue siendo un poco molesto los 14 de aplicación. Sabéis que During son 20 de aplicación, si no recuerdo mal, y Mabuika con C1 son 18 o algo así, es decir, casi full uptime, cosa que Xiangling no, pero bueno. Y los Tartali Internacional y cosas así también, para que ella pueda vaporizar fuera del campo y hacer mucho daño junto con el Raiden National. Para cuentas nuevas sigue siendo un pilar poderosísimo, además de que sería más no pillar al personaje, porque el personaje gratis lo consigues al pasarte el piso 3 del abismo, si no recuerdo mal, hace 5 años sigue siendo igual. Y se puede comprar en la tienda, con lo cual Xiangling tiene el valor añadido de que prácticamente de forma gratis la termina sacando hasta C6, que la C6 da 15% de bono año Piro, creo que es, o a todo el equipo, sí, creo que es a todo el equipo, o sea, a sí misma y al personaje en campo que sea Piro, si lo juegas en un monopiro o algo así. Entonces, Xiangling C4 es la más importante, y tenerla realmente ya la tienes del abismo piso 3 en todas las cuentas. Y Xingqiu por último. Xingqiu, más de lo mismo. Si te pasa como a mí, que juegas y construida muy bien a Ino, en el futuro Columbina, Furina y Yelan, y todos muy bien construidos, Xingqiu tiene rotación de 21, es su mayor problema. Hemos escuchado muchas rotaciones de 20, o sea, cooldowns en los personajes, muchos de 18, etc. Xingqiu tiene cooldown en la patada, en su elemental, que luego duplicas con el sacrificio de 21 segundos, lo que retrasa más aún las rotaciones. Fuera de eso, tiene un buen daño fuera del campo, obviamente no un daño como un 5 estrellas, pero es muy buen daño para ser de 4 estrellas, la resistencia a la interrupción, las mitigaciones, que es que recibes mucho menos daño del que deberías sin que sea un escudo realmente, tiene el micro healing, que cuando acaba su ulti las espadas desaparecen y te cura el personaje en ese momento en campo, y bastante, de hecho, no poquito, casi media vida en muchos casos, el sacrificio, que es una hiperbatería para todo el equipo, la aplicación continua de hidro para que muchos personajes hagan bien su rotación, aplica tan bien hidro sin hidrata, que es normal, es solo en área alrededor suya, que hasta una Mabuika puede derretir la mayoría de cargados como si estuviera jugando con Citlali, en este caso vaporizar con Xingqiu. Así que Xingqiu es espectacularmente bueno para cuentas nuevas, para cuentas early o para quien no tenga excesivos hidros. Phil, yo al Yelan no, pero como sí que me ha hecho caso, tengo a Furina, voy a sacar a Columbina, tengo a Ino, tengo 3 hidros fuera del campo. ¿Xingqiu me hace falta? Depende de lo joven y nueva que sea tu cuenta, pero igual para los últimos equipos, si repasamos la tier list de equipos meta, no. Tier list de equipos meta en la web, que estará por aquí, link aquí abajo en la descripción, así que está bien, pero el factor es que por fin el 4 estrellas es un 4 estrellas. Para cuentas late no os podéis volver muy locos, para cuentas medianas y nuevas es extremadamente útil Xingqiu. La C2 de Xingqiu nos da, porque de normal tiene 15 en la ulti y 20 de cooldown, la C2 nos da 18 de utilización en la ulti, 20 de cooldown, casi full uptime, y elimina la resistencia a hidro de los enemigos, 15%, que no es demasiado ahora, en su momento era muchísimo. Y la C6 de Xingqiu, la C4 da más daño en las patadas, pero bueno, la C6 de Xingqiu lo que hace es más espadas, más daño y más generación de energía, además de más aplicación hidro, que esto servía en su momento muchísimo, sobre todo para Hu Tao. A día de hoy esto no es tan importante y los equipos funcionan perfectamente y no hay que estar tan pendiente de la aplicación ni estas cosas extrañas que en su momento eran difíciles para la gente. Así que Xingqiu sí es muy poderoso, y la C6 es la C2 y la C6 de las más importantes que tiene Xingqiu. Poquito más, señores. Igual podría haber estado hablando 40 minutos, pero creo que lo más condensado e importante lo
he resumido en 20 minutos. Estos son las constelaciones y los personajes que más harían falta en vuestra cuenta de Genshin para elegir gratis en el rito de la linterna. Qué pena no poder elegir un Iluga, que me da a mí que sacarlo a C6 va a ser imposible hasta que no saques a Zibai C3 por lo menos. Cuidad mucho, tener muy buen día, feliz año, tanto digamos occidental como asiático que es en febrero. Cuidas mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.